Hermanos, anoche oraba al Señor, le decía: Señor, voy a hablar de tu ley. Y empecé a leer la ley. En medio de la lectura, un susurro: no, vas a hablar de Dan, de la tribu de Dan. ¿Se acuerdan que hace un tiempo leíamos las bendiciones de Jacob, cuando Jacob le dice a Judá: cachorro de león, y no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies? Esas fueron las bendiciones de Jacob para y todos sus hijos, las 12 tribus, incluido Benjamín, Manasés y Efraín, que eran los hijos de José. Efraín y Manasés, hijos de José. En medio de esas bendiciones de Jacob, él le da también a Manasés y a Efraín las bendiciones. Entonces, hermanos, vamos a comenzar en el nombre del Señor. Que el Señor derribe todo argumento que haya en nosotros, que quite todo lo natural, porque en lo natural jamás comprenderemos lo espiritual. Necesitamos permanecer en el Espíritu. Oh Señor Jesús. Vamos a ir al libro de Génesis, otra vez Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Tú le morderás el talón, ¿cierto? Tú le herirás el talón, dice la versión Reina Valera. Hermano, ¿de quién está hablando el Señor aquí? ¿De quién? Está hablando de la mujer y de la serpiente. Si nosotros nos devolvemos al versículo 14, dice: entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho eres maldita, más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia. Hermano, la serpiente tiene descendencia. Si habíamos visto esto, la serpiente tiene descendencia, así como la mujer. Hay un grupo de personas que son hijos o descendientes de esa serpiente, ¿cierto? La serpiente. Nosotros tenemos que tener muy claro y orarle mucho al Señor para que no seamos engañados. Que nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra sabiduría humana, terrenal, diabólica y caída nos haga pensar que somos descendientes del Señor y no. Cuando nosotros estamos en nuestro ser natural, Satanás huele. ¿Se ve como cuando el tiburón está en el mar y huele sangre y va hasta donde está la sangre? Bueno, así. Él huele tu miedo, él huele tus problemas, tus dificultades, la duda. Esa es la sangre que le gusta a Satanás, la duda. Se alimenta de la duda. Cuando tú dices: yo creo en el Señor restaura mi hogar, pero en tu corazón lo que abunda es la duda y no la fe. Es allí cuando tú dices: soy hijo de Dios, pero no eres hijo de Dios. Entonces aquí se nos ha mostrado que tanto la mujer como la serpiente tienen una descendencia y que esas descendencias estarán en guerra, ¿cierto? Pero la serpiente te herirá en el talón. ¿Por qué? ¿Por qué en el talón? Viendo un documental de la Bamba Negra, decía el que explicaba el documental, decía que la serpiente Mamba Negra permanecía oculta y que cuando alguien pasaba era traicionera. Ella no avisa. Mira que la cascabel te avisa,
La cobra se levanta y expande sí, lo que le sale acá. Pero la mamba negra, ella se esconde, se enrolla. Y cuando pasa alguien, le tira, ella no avisa nada, ella tira los pies al talón. Así mismo, hermano, tienes que pedirle a Dios en oración que te muestre cuál es tu talón, para que puedas orar por eso que hay en ti que no te deja avanzar. La duda. Lo primero que Satanás causó en Eva fue duda. Cuando le tocó la palabra del Señor, la hizo dudar. ¿Cómo así que el Señor me dijo que no? No, Él dijo que sí, solo que de este no. ¿Ves? Y la enredó, la envolvió. Y ella hizo lo que Satanás había planeado. Nosotros tenemos que ser sabios en nuestra manera de pensar, nuestra manera de orar, de proceder. Si ya habíamos visto esto, 2 descendencias, la serpiente y la mujer. Bueno, hermano, ¿y esto qué tiene que ver con Dan? Bueno, vamos a ir al libro de Génesis, ahí mismo, en el capítulo 35, versículo 25. Ahí van a hablar de los hijos de Jacob, entre los cuales están Dan y Neftalí. Dan y Neftalí son hijos de Bilha, sierva de Raquel. Bilha, sierva de Raquel. Los hijos de Bilha, la sierva de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Dan significa juez. Dan significa juez. Cuando lo tuvo Bilha, Raquel dijo: por cuanto el Señor ha juzgado y me ha dado este hijo. Por eso le puso Dan, que significa juez. Pero cuando Jacob bendice a sus hijos en Génesis 49, y lo leímos ese día, que lo de Jacob no era lo de Dan no era una bendición, parecía más bien una maldición, más que una bendición. ¿Se acuerdan que lo hablamos aquí? Bueno, vamos a ir a Génesis 49 y vamos a leer en el versículo 16. ¿Lo tiene? Dice: Dan gobernará a su pueblo, como cualquier otra tribu de Israel. Dan será una serpiente junto al camino, una víbora venenosa en el sendero, que muerde los talones del caballo para que caiga el jinete. Y ahora, en signo de admiración, mira lo que dice: oh Señor, confío en ti para la salvación. Oh Señor, confío en ti para la salvación. Pero antes de decir esto, ¿qué le dijo a Dan? Dan es serpiente. Dan es serpiente. Cuando Pedro le dijo al Señor: Señor, que nada de esto te acontezca, el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. Serpiente, apártate de mí. Judas, dijo el Señor, y uno de ustedes es la serpiente. Uno de ustedes es el diablo. Hablaba de Judas, el hijo de perdición, un descendiente de la serpiente, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Dentro de los 12 hubo uno que el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque cayó en su ser natural, porque dijo: pones tu mirada en las cosas de la tierra, en las cosas del hombre. ¿Cuándo yo soy así? ¿Cuándo yo soy así? Todo el tiempo que yo cambio a Dios por otra cosa que no es Dios, soy así. Todo el tiempo que yo rechazo al Señor, soy así. Entonces tú te preguntarás y dirás: pero yo oro, yo hago esto, yo hago aquello y no pasa nada. Pero si ya lo leímos cuando hablábamos de la deslealtad. ¿Qué dijo Santiago? ¿Se acuerdan? Lo leímos. Santiago dijo: y todo aquel que es desleal no debería esperar nada del Señor. Si tú eres desleal, ¿qué esperas del Señor? Y estás orando y llorando y no pasa nada. No va a pasar.
Porque ahí dice, ¿qué espera? No esperes nada del Señor. Estamos vivos por su misericordia. ¿Se acuerdan en el libro de Job que si Dios retirara su aliento, todos volveríamos al polvo? Pero por su infinito amor, su misericordia, todos estamos respirando. Entonces, pero yo oro, yo hago esto, yo ayuno. Pero es que cuando el Señor te pide algo, ejemplo, te pide el domingo, no estás el domingo. La ley, guardad el Sabbat, séptimo día, y es un día de asamblea. Nosotros lo hacemos. ¿Cuántos vienen a la asamblea del sábado? Ninguno. Y es ley. Sí, el sábado empieza el viernes a las 6 y termina el sábado a las 6. Entonces nosotros cumplimos con el precepto y decimos que amamos a Dios, que somos la iglesia. No, la iglesia está donde el Señor dice que tiene que estar. Allí está la iglesia. Donde está la iglesia envía el Señor bendición y vida eterna. No hay otra forma. Dan, serpiente. ¿Por qué Dan es serpiente? Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Dan con no ir a una reunión? Bueno, que no se nos olvide la palabra de Jacob para su hijo Dan. Vamos a repetirla. Dice, Dan gobernará su pueblo como cualquier otra tribu de Israel. Dan será una serpiente junto al camino, una víbora venenosa en el sendero, que muerde los talones del caballo para que caiga el jinete. Mire, ¿qué implica morder? Abrir la boca. Cuando tú hablas, ¿qué tienes que hacer? Abrir tu boca. Cuando tú abres tu boca, el Señor dijo, ¿qué sale de tu corazón cuando abres tu boca? ¿Eres serpiente o eres hijo de la mujer? ¿O eres hijo de la serpiente? ¿Qué sale de tu boca? ¿Veneno o sale vida? ¿Qué sale de tu boca? Hay que ir a la reunión. No, hombre, ¿qué? Hoy no vamos a ir. Vamos a hacer el altar. No, pero la televisión, veneno. El partido, lo que esté de moda, TikTok, Facebook, YouTube, celular. Veneno. No es vida. Los tales no deberían esperar nada del Señor. No deberías esperar nada del Señor. Oh, queridos hermanos, te estás preguntando también por qué el Señor no contesta mi oración, por qué no pasa nada en mi hogar. Hermano, fidelidad es lo que demanda el Señor. En la fidelidad, de la fidelidad viene la bendición. Si tú eres fiel a lo que escuchas cuando te reúnes o cuando ves estos videos o donde sea que te reúnas y eres fiel a la palabra del Señor, el Señor le dijo a los que estaban ahí reunidos con los fariseos, haced lo que ellos dicen, pero no hagas lo que ellos hacen. Cuando un siervo te habla la palabra de Dios, tu oído debe estar atento. ¿Para qué? Para hacer lo que ese siervo te diga, conforme a la palabra, no conforme a ideas humanas, conforme a la palabra. Entonces entrarás en la esfera de la obediencia, y dentro de esa esfera de obediencia solo hay bendición y vida eterna, bendición y vida eterna, en la esfera de la obediencia. Pero cuando yo estoy en desobediencia, y dirás, pero por no ir a una reunión, bueno, hermanos, la Biblia dice que es en la reunión donde se envía bendición y vida eterna. La palabra de Dios en sí misma tiene poder y ya es eterna. Porque cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Eso implica que la palabra es eterna. Por lo tanto, esa palabra es para mí vida eterna. Por eso yo debo estar donde está la palabra. No debo estar donde mi corazón quiera estar, sino estar donde está la palabra. Estar donde el Señor me mandó. Vamos a ir al libro de Josué.
No, Deuteronomio. Primero Deuteronomio, para ir en orden. Deuteronomio capítulo 33. Deuteronomio capítulo 33. Dice el título: Moisés bendice al pueblo. ¿Cierto? Y ahorita en Génesis fueron las bendiciones de Jacob para sus hijos. Aquí es Moisés. Y vamos a fijarnos en la bendición o en las palabras que Moisés va a darle a Adán. En el versículo 22. Deuteronomio 33, 22. Dice: Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Dan. Dan es un cachorro de león que salta desde Basán. Pon la imagen, por favor. Dan es un cachorro de león que salta desde Basán. Hermano, Basán, me puse a averiguar porque yo no sabía. Y anoche en todo lo que el Señor me guió, tenía que buscar dónde quedaba Basán. Esto es Basán. Y Moisés le da estas palabras a Dan. Pero fíjate, ¿dónde está Israel? Israel. ¿Dónde está Basán? Los altos del Golán. ¿Desde dónde están atacando a Israel? Desde los altos del Golán. ¿Dónde se ubicó Dan? Desde donde Moisés dijo que saltaba Dan. Esta fue la bendición de Moisés a Adán. Ahora, ¿fue esta la tierra que le dio el Señor a Adán? Vamos a ir al libro de Josué. Oh Señor Jesús. Oh Señor, qué perfecto eres, Señor. Vamos a ir al libro de Josué 19, versículo 40. Josué capítulo 19, versículo 40. La séptima asignación se entregó a los clanes de la tribu de Dan. La tierra asignada para que fuera su hogar incluía las siguientes ciudades: Sora, Estaol, Irsemes, Saalabín, Ajalón, Getla, Elón, Timna, Ecrón, Elteque, Gibetón, Balat, Jehud, Benet Berak, Gat Rimón, Mejarcón, Racón y el territorio situado al otro lado de Jope. Pero los de la tribu de Dan tuvieron dificultades para tomar posesión de su tierra. Así que atacaron la ciudad de Lais, la tomaron, masacraron a todos sus habitantes y se establecieron allí. Entonces cambiaron el nombre de la ciudad y le pusieron Dan en honor a su antepasado. Entonces, Dios les da una asignación, porque esto fue Dios quien repartió la tierra, no fue el hombre, fue Dios. Dios le dijo: tú estarás acá. Pero Dan no pudo entrar a la tierra, no fue obediente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los demás sí y Dan no? Porque es serpiente. Porque no era obediente. Dios le dijo: tú debes estar es aquí. Ahora, ¿cuándo soy yo Dan? Cuando yo sé dónde debo estar un viernes y no estoy. Dios le dijo: tu lugar es este. Y le dice qué ciudades son. Tu lugar es este. Ahora, Dan no estuvo cuando se paró el sol y la luna. ¿Será que Dan no estuvo allí? ¿Será que Dan no vio? Esa tribu no vio todo lo que Dios hizo cuando cruzaron el Jordán. No hablemos de cuando cruzaron el mar, cuando cruzaron el Jordán. Cuando derrotaron a Og y a Seoc. ¿Será que ellos no estuvieron allí? ¿Será que ellos no estuvieron allí cuando cayeron los muros de Jericó? Cuando derrotaron a Ai. Mas sin embargo no
fueron a la tierra que Dios les dio, sino que tomaron lo fácil. ¿Qué es lo fácil? Estar relajado en mi casa, estar de paseo en algún lugar. Eso es lo fácil. Buscamos cualquier excusa como dan. Una enfermedad no te deja venir porque no has creído en el Dios que te puede sanar. Es así. Eso no tiene otra explicación. No crees en el Dios que te puede sanar. ¿Y qué Dios estás creyendo entonces? Yo creo en el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Creo que la ley es verdad. Creo que debo tratar de cumplir la ley y pedir en oración al Hijo, que es gracia, que me ayude porque yo no puedo. Eso es la gracia. Que tenemos a alguien, al Salvador, al intercesor, que me capacita y me da la fuerza para hacer lo correcto. ¿Y lo correcto qué es? La ley. La ley es lo correcto. Oh Señor Jesús. Esto es en el libro de Josué. Ahora vayamos al libro de Jueces. En el libro de Jueces sucedió algo terrible que involucra a la tribu de Dan. Jueces capítulo 18. Jueces capítulo 18. Es un poquito largo, pero ¿cómo se llama el título? Dice, idolatría en la tribu de Dan. Ahora, hermano, idolatría en la tribu de Dan, esto no lo vas a encontrar antes en toda la lectura del Antiguo Testamento. La primera tribu que cometió idolatría, ¿quién fue? Jueces capítulo 18. La primera tribu que cometió idolatría, ¿quién fue? La tribu de Dan. Fue la primera tribu que fue desleal, que fue infiel. Dice, en esos días Israel no tenía rey, y la tribu de Dan buscaba un lugar donde establecerse, porque aún no había entrado en el territorio que se le había asignado cuando se hizo la división de la tierra entre las tribus de Israel. Así que los hombres de Dan escogieron de entre los clanes 5 guerreros competentes de las ciudades de Sora, Estaol, para que exploraran algún territorio donde la tribu pudiera establecerse. Pero Dios ya le había dado un territorio. Ellos estaban buscando otro territorio. Cuando los guerreros llegaron a la zona montañosa de Efraín, en la casa de Micaía, y allí pasaron la noche. Estando en la casa de Micaía, reconocieron el acento del joven levita, así que se le acercaron y le preguntaron, ¿quién te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Por qué estás aquí? Él les contó de su acuerdo con Micaía, quien lo había contratado como su sacerdote personal. Ahora, Micaía era un hombre que le robó un dinero a su mamá, y su mamá maldijo, porque no sabía quién era, y era su hijo. Ella maldijo al que le había robado el dinero. Y el hijo le dice, mamá, fui yo. Entonces ella dijo, por cuanto me has confesado tu pecado, ven, esa plata que robaste, la voy a convertir en un dios, en una estatua, para ti, para su hijo. Porque la maldición ya estaba. Ya había una maldición antes de. Su misma madre fue usada por Dios para sellar el destino de este joven. Si nosotros leemos por leer, no vamos a entender nada. No sabemos quién es el levita. Tenemos que leer para saber quién es ese levita. ¿Qué pasó después con el levita? No nos podemos quedar en el 18. Sí, hoy sí, porque es específicamente de la tribu de Dan. Pero ustedes deben seguir comiendo la palabra. Él les contó de su acuerdo con Micaía, quien lo había contratado como su sacerdote personal. Entonces ellos dijeron, pregúntale a Dios si nuestro viaje tendrá éxito. Nótese, Dios con D mayúscula. Pero este levita era sacerdote de un ídolo. ¿Se acuerdan, Aarón, cuando dijo, hagamos fiesta al Señor con mayúscula? No, hermano, le llamó Dios al becerro. Le llamó Señor al becerro.
Aquí este levita, estos de la tribu de Dan, le dice Dios, y es que aparece Dios con mayúsculas. ¿Quieres ver que sigue apareciendo Señor con mayúsculas? Pregúntale a Dios si nuestro viaje tendrá éxito. Vayan en paz, respondió el sacerdote, porque el Señor con mayúscula estará vigilando el camino por donde van. Oh Señor Jesús. Así que los 5 hombres siguieron hasta la ciudad de Lais, donde vieron que los habitantes llevaban una vida despreocupada, igual que los sidonios. Eran pacíficos y vivían seguros. También eran ricos porque su tierra estaba muy fértil. Su tierra era muy fértil. Además vivían a gran distancia de Sidón y no tenían ningún aliado cerca. Cuando los hombres regresaron a Sora y a Estaol, sus parientes les preguntaron, ¿qué encontraron? Los hombres les contestaron, vamos, ataquémoslos. Hemos visto la tierra y es muy buena. ¿Qué esperan? No duden en ir y tomar posesión de ella. Cuando lleguen verán que los habitantes llevan una vida despreocupada. Dios nos ha dado un territorio espacioso y fértil que no carece de nada. ¿Ves? Oh Señor Jesús, ¿cuántas veces en tu vida llega algo que tú dices, esto es una bendición de Dios? ¿Tú qué sabes? Esto es una bendición de Dios, ¿y tú qué vas a saber? ¿Tú andas conforme a lo que dice el Señor? La única manera de discernir que la bendición que tengo ahora viene de Dios es que yo esté en obediencia. De otra forma, la serpiente, que también tiene descendientes, que es un ángel, que fue hecho con esplendor, hubo fiesta, tamboril, y fue vestido de piedras preciosas, que le dijo en el libro de Job, vengo de recorrer todo el mundo, de andar por ella. ¿Crees que no tiene poder ese ángel? ¿Acaso no le dijo al Señor, todos estos reinos me pertenecen porque a mí me fueron dados? ¿De quién viene la bendición que tú estás ahora amasando? Mucho cuidado, porque podemos ser engañados. Y nuestro corazón, que es más perverso que cualquier cosa, nos puede engañar. Pero gracias al Señor, aquí está la palabra pura que me enseña. Todo esto que le pasó a Adán es para que yo lo vea y yo pueda discernir, bueno, y lo que estoy viviendo yo ahora, ¿qué es? Yo no estoy en la tierra que me dio el Señor, estoy buscando otro lugar. A ver, los que reniegan de la esposa, los que reniegan del esposo, los que reniegan de la familia que les tocó. ¿Se equivocó Dios al darte esa tierra? ¿Al darte esa familia? ¿Al darte ese esposo, esos hijos? ¿Se equivocó Dios? No. Mi corazón duro, perverso y caído no acepta la voluntad de Dios. Una experiencia personal. En una ocasión yo me fui hace mucho tiempo porque renegué de la tierra donde Dios me puso. Y dije, me voy. Sí me sirvió irme, pero hoy que veo la historia de Dan, dije, yo fui Dan. Yo me quería ir porque quería salir de la tierra que me dio Dios. Yo fui Dan. Pero gracias al Señor, que Él me ha dado su palabra, yo ya entiendo que Él es perfecto y que su voluntad es perfecta. La esposa que me dio, esa es la esposa que yo necesito. Los hijos que me dio son los hijos que yo necesito. Los padres que me dio son los padres que yo necesito. Dios no se equivocó. Los hermanos que me dio son los hermanos que yo necesito. Esa es la voluntad de Dios. Adán no quiso entrar porque qué difícil era entrar. Pero qué difícil es lidiar con mi esposa. Pero qué difícil es lidiar con mis hijos. Y prefiero huir. Dan. Voy a buscar otra esposa. Voy a buscar otro esposo. Voy a buscar otra tierra. Dan. Oh Señor Jesús.
Y Dan fue a esa tierra y masacró a todos, porque era serpiente que atacaba el talón junto al camino. ¿Qué dice la Biblia de que las personas de Lai que eran? Pacíficas, vivían seguros y eran prósperos. Y vino Dan y lo destruyó. Hermano, cuando ocupamos ese lugar de Dan, nosotros somos un factor de destrucción, no de bendición. Por eso los hogares se están destruyendo, porque Dan o la serpiente está allí, está hablándole al oído a Eva, está causando distracciones en Adán. Oh Señor Jesús, ¿cuál es el lugar donde tenía que permanecer Adán? El huerto. ¿Y qué hizo que Adán saliera de ese huerto? La desobediencia. ¿Pero por qué? Porque se descuidó. Cuando yo me descuido, hermano, corro un peligro. Y Satanás ya tiene todo preparado para que yo me descuide, para que yo me distraiga, para que yo esté con mi corazón en otro lugar. ¿Ves que cuántas veces hemos ido a alguna reunión y nuestros oídos están escuchando, pero mi corazón no está atento? Bueno, ¿y qué fue lo que se habló? Y estuviste sentado en toda la... ¿Qué fue lo que se dijo? ¿Ah? Entonces viene y llega la palabra el domingo y tienes un vivir en la semana que la semilla del domingo no expresó el fruto en la semana. Y entonces, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Y testificamos. Ay, la reunión de tal día fue hermosa porque la reunión... Y ya no volvimos a la reunión. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. El 11. Entonces 600 hombres de la tribu de Dan salieron de Sora y de Estaol, armados para la guerra. Acamparon en un lugar situado al occidente de Kiriath Jearim, en Judá. Por eso hasta el día de hoy se llama Mane Dan. Desde allí siguieron hasta la zona montañosa de Efraín y llegaron a la casa de Micaías. Mane Dan significa campamento de Dan. Los 5 hombres que habían explorado la tierra alrededor de Lais les explicaron a los demás: en una de estas casas hay un efod sagrado, algunos ídolos de familia, una imagen tallada y un ídolo fundido. ¿Qué les parece que deberían hacer? Entonces los 5 hombres se desviaron del camino y fueron hasta la casa de Micaías, donde vivía el joven levita, y lo saludaron amablemente, mientras los 600 guerreros armados de la tribu de Dan vigilaban la entrada de la puerta. Los 5 espías entraron al santuario y tomaron la imagen tallada, el efod sagrado, los ídolos de familia y el ídolo fundido. Ahora bien, el sacerdote también estaba en la puerta con los 600 guerreros armados. Cuando el sacerdote vio que los hombres se llevaban todos los objetos sagrados del santuario de Micaías, les dijo: ¿qué hacen? Cállate y ven con nosotros, le dijeron. Sé un padre y sacerdote para todos nosotros. ¿Acaso no es mejor ser el sacerdote de una tribu y un clan de Israel que de la casa de un solo hombre? Entonces el joven sacerdote estuvo más que dispuesto a ir con ellos, y se llevó consigo el efod sagrado, los ídolos de familia y la imagen tallada. El grupo dio vuelta y siguió su viaje con sus hijos, el ganado y las posesiones al frente. Cuando los de la tribu de Dan estaban ya bastante lejos de la casa de Micaías, los vecinos de Micaías salieron a perseguirlos. Estaban gritando cuando los alcanzaron. Entonces los hombres de Dan se dieron vuelta y le dijeron a Micaías: ¿qué te pasa? ¿Por qué has reunido a estos hombres y nos persiguen de esta forma?
¿Cómo me preguntan qué te pasa? Contestó Micaía. Ustedes se han llevado todos los dioses que yo hice y a mi sacerdote, y no me queda nada. Los hombres de Dan le dijeron: ten cuidado con lo que dices. Por aquí hay unos hombres de mal genio que podrían enojarse y matarte a ti y a tu familia. Así que los hombres de Dan siguieron su camino. Cuando Micaía vio que eran demasiados para atacarlos, dio vuelta y regresó a su casa. Luego los hombres de Dan, con los ídolos de Micaía y su sacerdote, llegaron a la ciudad de Lais, donde los habitantes eran pacíficos y vivían seguros. Entonces los atacaron con espadas y quemaron la ciudad hasta reducirla a ceniza. No hubo quien rescatara a los habitantes porque vivían a gran distancia de Sidón y no tenían aliados cerca. Esto sucedió en el valle cerca de Bet-reot. Después la gente de la tribu de Dan reconstruyó la ciudad para vivir allí y le cambiaron el nombre. La llamaron Dan en honor a su antepasado, el hijo de Israel, aunque originalmente la ciudad se llamaba Lais. Luego colocaron la imagen tallada y nombraron como sacerdote a Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Los miembros de esta familia continuaron siendo sacerdotes para la tribu de Dan hasta el tiempo del destierro. Oye, hasta el tiempo del destierro. ¿Quién ha leído el destierro aquí? Hermano, eso es mucho tiempo. Hasta el tiempo del destierro, eso es mucho tiempo. ¿Cuántos reyes pasaron hasta el destierro? Mucho tiempo Dan estuvo en idolatría. Desde entonces hasta el destierro fueron idólatras. ¿Dónde tenían que ir a rendir culto? Los de la tribu de Dan tenían que ir a Silo, porque el arca estaba en Silo. Si estamos comprendiendo lo que estamos leyendo. Así que la tribu de Dan rindió culto a la imagen tallada de Micaía todo el tiempo que el tabernáculo de Dios permaneció en Silo. Todo el tiempo que estuvo en Silo, Dan rindió culto a imágenes y a ídolos y a esa imagen fundida. ¿Sí vieron, hermanos? No quisieron ir al lugar donde Dios dijo que tenían que ir a adorar, donde Dios dijo que tenían que ir a ofrecer sus diezmos y ofrendas, sus sacrificios y holocaustos. Había que ir a Silo. No era en Dan, no era en Neftalí. No era. Era en Silo. Oh Señor Jesús. Bueno, hermanos, vamos a ir al libro de Apocalipsis 7. ¿Qué causó todo esto que hizo Dan? Hermano, pero ¿qué me puede pasar a mí? Vamos a ir a Apocalipsis 7. Y si ustedes leen, y me decía un hermano que no leía la genealogía porque eso daba pereza. Hay que leer la genealogía. Y antes de leer Apocalipsis les voy a demostrar en el libro de la genealogía de Primera de Crónicas. En el libro de Primera de Crónicas se nombra a todos los descendientes de todas las tribus menos la de Dan. En el libro de Primera de Crónicas, si tú empiezas a leer todos los descendientes y no aparece la genealogía en el libro de Crónicas, llega hasta el capítulo 8, creo. Hasta el capítulo 8. Termina con Benjamín y no aparece Dan. Ojo, no aparece Dan en el libro de Crónicas. Fueron borrados en el libro de Crónicas. Ahora vamos a leer Apocalipsis 7. Lo importante que es leer toda la Biblia, así sean libros de genealogía, hay que leer para saber lo que quiere decir los demás textos.
Capítulo 7 dice: después vi a 4 ángeles que estaban de pie en las 4 esquinas de la tierra. Sujetaban los 4 vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi a otro ángel que subía del oriente, llevando el sello del Dios viviente. Gritó a los 4 ángeles que habían recibido poder para dañar la tierra y el mar: esperen, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios. Fueron sellados 144,000 de todas las tribus de Israel. Pero ahí dice el apóstol que oyó el número. Y el número era 144,000. Si están escuchando desde España, 144,000 los elegidos. Pero Juan oyó que eran 144,000 de las 12 tribus. Vamos a ver cuáles eran las 12 tribus. Dice: de la tribu de Judá, 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000. ¿Y dónde está Dan? Y ya es Apocalipsis, ya es el fin. Ya el Señor está sellando. ¿Dónde está Dan? Dan no está en Crónicas. Dan no está en Apocalipsis. ¿Qué pasó con Dan? Ahora, tampoco aparece Efraín. ¿Dónde está Efraín? Efraín es para después. Hoy vamos a centrarnos en Dan. ¿Qué pasó con Dan? Si Dan es hijo de Jacob, Manasés, que es el que entra a reemplazar a Dan, es hijo de José. Manasés es hijo de José. Fue incluido Manasés y fue quitado Dan de los 144,000 elegidos de las 12 tribus de Israel. Hermano, ¿la salvación se pierde, hermano? Sí, hermano, sí se pierde. Por eso es que dice: ¿cómo descuidar una salvación tan grande? No te descuides. No te descuides. No cambies la gloriosa presencia del Señor por un ídolo que hay en tu corazón. No cambies la gloriosa presencia del Señor porque tienes que trabajar, porque tienes que ir, porque tienes que venir. Hermano, ten primero al Señor en tu vida. Y entonces, siendo fieles al Señor, vamos a ser sellados. Vamos a tener un sello visible en la frente. Ahora, luego dice: después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo. Después de esto vi, ya no escuchó, ahora ve. Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y de toda nación, tribu y lengua. Ahí en ese vi de todo pueblo, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, vio que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmera y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios cantando: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre. Amén. Entonces uno de los 24 ancianos me preguntó: ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Y yo le contesté: tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo:
Estos son los que murieron en la gran tribulación. Estos son los que murieron en la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono les dará refugio. Nunca más tendrán hambre ni sed. Nunca más les quemará el calor del sol, pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Él los guiará a manantiales del agua que da vida, y Dios les secará cada lágrima de sus ojos. Entonces, hermano, cuando nosotros leemos las bienaventuranzas, hermano, tenemos que leerla, pero yo no sé cuántas veces, pero muchas veces, hasta que esas bienaventuranzas se queden grabadas en mi corazón. Así como la ley debe estar en mi corazón, esas bienaventuranzas deben estar en mi corazón. Porque solo cuando yo ande conforme a lo que dice el Señor, entonces podré ver que es más grande estar en la presencia del Señor que en cualquier otro lugar. Que es mejor estar un día, como dijo el salmista, dentro de su casa que 1000 años fuera de ella. Podré darle valor de verdad a lo que Dios me ha dado. No me importará cuántos gigantes hayan al frente, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso. Solo tengo que guardar lo encomendado. ¿Y qué guardar? Los que lean Levítico, los que lean Deuteronomio, van a ver que el Señor dice: y guardarás mis mandamientos poniéndolos por obra. La forma de guardar es obrar. La forma en que yo guardo los mandamientos es obrando, haciendo. Porque cuando yo hago, los ojos naturales ven y van a decir: sí, este sí puede servir. Los ojos naturales. Y cuando se activen los ojos espirituales en esas personas, no van a ver a cualquiera, sino que van a ver que de verdad de ti fluye el manantial, que ya el manantial está aquí adentro y ya tú puedes ser. El Señor, como tu pastor, te va a guiar a ese manantial. El Señor tiene hombres en los cuales ha depositado un manantial. Por eso nuestra boca debe fluir siempre el agua dulce, no el agua amarga. Oh Señor Jesús. Entonces, ¿quiénes son estos que van a estar allí cantando, adorando al Señor con las ramas? Los que murieron. Y morir es renunciar. Morir es morir al yo, al orgullo. Humillarme. El que se humilla, Dios hará que sea exaltado el que se humilla. Entonces Dan dijo: no, yo no voy a entrar allí. Cuando Dios te manda a un siervo y te dice que hagas algo y que debes hacer algo, no, yo no quiero entrar allí, porque todavía no has visto la gloria. Pero si Dan la vio, hermano, no te sé explicar eso. Pero si Dan estuvo con Israel en todo el momento que pasaron por el desierto, Dan estuvo cuando el río se quedó parado para que ellos cruzaran en seco. El Jordán se paró para que ellos pudieran cruzar. Ellos vieron que sin poner una mona en las paredes de Jericó se cayeron los muros. ¿Y qué era Jericó? No estaban ellos: ¿quién va a poder traspasar estos muros? ¿Quién podrá tumbar estos muros? Creían que estaban seguros porque no conocían al Dios de Israel. Si tú conoces el Dios de Israel, es que, hermano, ya hemos visto tanto
Y entonces te preguntas, ¿por qué si ya he visto tanto? Y debes preguntarte, ¿por qué si ya he visto tanto, si ya he escuchado tanto, por qué yo no obro en consecuencia con lo que estoy escuchando? ¿Qué leíamos en Daniel? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ya lo leímos. ¿Qué tenía que hacer Dan? Esforzarse y actuar con fe, creyendo. Hermano, y muchas excusas más. Anteriormente, donde íbamos, recuerdo si el hermano, Señor Jesús, bueno, no recuerdo el nombre del hermano que dio la palabra en aquella ocasión y dijo, no uses excusas para no ir a las reuniones, porque Dios está escuchando tus excusas y Él es experto en quitar las excusas. Para que después diga, bueno, ¿y ahora qué voy a decir? ¿Por qué no fui? No uses de excusa tu trabajo, porque te vas a quedar sin trabajo. No uses de excusa a tus hijos, porque algo le puede pasar a tus hijos. No uses de excusa cosas que tú sabes que no son. Una lluvia, no voy porque está lloviendo. Yo recuerdo, creo que fue la segunda o tercera reunión del hermano Antonio y estaba lloviendo. Y llegaron. Porque es que para Dios no debemos buscar excusas. Y Dan buscó excusas. ¿Qué causó? ¿Qué pasó con Dan? Hermano, no está en las tribus. No está como sellado. Pero nos devolvemos a Génesis, en el capítulo 49, y hay un clamor de Jacob por su hijo. Hay un clamor de Jacob por su hijo. Oh Señor, confío en ti para la salvación. Y solo dice esto cuando habla de su hijo Dan. Oh Señor, confío en ti para la salvación. Pero ya Dios le había mostrado a Jacob. Hermano, ¿cómo que Jacob ya sabía lo que iba a hacer Dan? ¿Cómo que Moisés ya sabía lo que iba a hacer Dan? Por la relación, me preguntaba mi hijo, Josué, me dijo, papá, ¿y cómo ellos sabían lo que iba a pasar? Por la relación, hijo. Entre más relación tengas tú con Dios, Dios te va a mostrar lo que va a pasar. Jacob sabía lo que iba a pasar con Dan. Y todo lo que hizo Dan fue lo que profetizó Jacob. Pero gloria al Señor, hubo un clamor de un padre por su hijo. Y dijo, oh Señor, confío en ti para la salvación. ¿Y por qué Jacob dice esto? Porque sabía que su hijo Dan necesitaba la salvación. Y solo en Dan le dice, oh Señor, confío en ti para la salvación. ¿Cuál es la salvación? ¿Cuál es la salvación? Vamos a ir al libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, desde el capítulo 39, versículo 25, vamos a ver algo que se llama la restauración del pueblo de Dios. Y aquí empieza a ver el profeta unas visiones del templo, que ya en una reunión anterior tocamos de cómo era el templo en su interior. ¿Se acuerdan? Cuando estaba con palmeras, qué cara de hombre, qué cara de león. ¿Se acuerdan de esa reunión? Bueno, aquí Ezequiel empieza a ver todo esto, pero lo impresionante está en el capítulo 48, versículo 1. Después de que ya él ve todas las visiones del nuevo templo, de cómo va a ser el templo, de la gloria de Dios llenando el templo, llenando el nuevo templo, el templo que desciende del cielo. Vamos a leer 48:1, dice: la siguiente lista corresponde a las tribus de Israel, junto con el territorio que recibirá cada una. El territorio de Dan
está ubicado en el extremo norte. El territorio de Dan está ubicado en el extremo norte. La línea fronteriza sigue la ruta de Etlón hasta Lebo-Hamat y luego continúa a Sar-Enán en la frontera con Damasco, con Hamac por el norte. El territorio de Dan se extiende a lo ancho de todo el territorio de Israel, de oriente a occidente. Hermano, y aquí vienen las tribus que van a estar en la nueva repartición del territorio de Israel, el Israel espiritual. O sea que Dios incluye a Adán en el nuevo territorio, mas no en los primeros sellados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Nosotros, ¿quiénes quieren ser sellados por el Señor? Y vemos cómo dice que el Señor ya nos ha sellado. Lo leemos en el Nuevo Testamento, con las arras de su Santo Espíritu nos ha sellado. Pero una persona sellada, ¿qué es? Apartada. Si yo ya estoy sellado, debo tener conciencia de un apartado. Y un apartado no se puede mezclar con otras cosas. Por eso Dios le dijo a Israel: cuando entres a la tierra, no te unas a ellos, porque te harán tropezar, te harán caer. Entonces, hermano, quedó muy claro que es Dan. Quedó claro cómo Dan perdió ese privilegio de aparecer en Apocalipsis 7. Y no solo Dan, también Efraín. Y si nosotros leemos acerca de Efraín, hermano, vas a llorar. Pero que quede claro, la primera tribu que fue idólatra en Israel se llama Dan. Cuando yo cambio, hermano, idolatría ya lo explicamos, no es que haya un muñeco aquí y que empecemos a orarle al muñeco. Eso no es idolatría únicamente. Idolatría es cambiar a Dios por lo que sea, ya sea trabajo, ya sea por un hijo, ya sea por un esposo, por la familia, por lo que sea. Es idolatría cuando yo cambio a Dios por otra cosa. Es idolatría. Tenemos que tener claro eso. Cuando yo cambio a Dios por otra cosa, eso es idolatría. Yo debo tener siempre un corazón confiado en el Señor. ¿Qué dijo? Que el Señor me iba a limpiar las lágrimas. ¿Cuántos han llorado aquí por un hijo, por una hija, por un esposo, por una esposa? ¿Cuántos han llorado? Porque quieren ver a la familia aquí reunida. O que sirvan al Señor donde sea que estén, pero sirviendo al Señor. Bueno, el Señor nos dijo que el siervo Juan vio las personas que iban a ser salvas vestidas de blanco. Y que en ese entonces el Señor, hermano, es que si tú te metes en la palabra, vas a transportarte a ese lugar, vas a sentir, leyendo el abrazo del Señor, que ya Él te está secando las lágrimas. Oh Señor Jesús, gracias, Señor, por tu santa palabra. Bendito Dios, te honramos y te bendecimos. Perdónanos, Señor, por todas las veces que hemos buscado excusas para cambiarte por otras cosas, Señor. Perdona nuestro duro, terco y obstinado corazón y haznos volver a ti, Señor, de una vez y para siempre, Señor. Que ya no haya espacio para dudas ni excusas, Señor. Ayúdanos, poderoso Dios, porque solo en usted está la salvación, Señor. Tú nos sanas, tú nos liberas, tú rompes y pudres el yugo, Señor. Oh poderoso Dios, gracias por este momento y gracias por revelarnos tu sagrada palabra. En el nombre de Jesús. Amén.